Señor les bendiga y el Espíritu Santo nos ilumine para poder penetrar en la palabra de Dios. Les voy a comentar y leer algo acerca del profeta Nahum. Sobre todo, él se refiere a la caída de la pérfida ciudad de Nínive, en donde habían enviado a Jonás para predicar, para que se convirtiera. Entonces, esto nos va a hablar de la caída de Nínive. Primero, el anuncio. El Señor dice: miren, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus promesas, nunca más te invadirán los malvados. Han sido destruidos por completo. Los carros corren con furia por las calles, van de un lado a otro de las plazas. Son como antorchas encendidas, pasan como relámpagos. Aquí el Señor está anunciando algo duro. Miren, aquí viene ya el enemigo. Viene el enemigo porque ustedes se han enviado. Por eso los carros corren con furia por las calles. Después dice: llama el rey a sus oficiales y ellos se atropellan al correr a la muralla, al parapeto ya preparado. Se abren las compuertas del río y el palacio se viene abajo. Al destierro llevan a la reina, la acompañan sus criadas que gimen como palomas, lloran golpeándose el pecho. Como el agua a través de un dique roto, así huyen los habitantes de Nínive. Destruida, desierta, desolada, así está Nínive. O sea, el Señor lo que venía a decirles: mire, Nínive va a ser destruida porque no ha querido obedecer, no ha querido oír la voz de los profetas, va a ser destruida. Y aquí el Señor, en el capítulo 3, va describiendo algo. Dice así: miles de heridos, montones de muertos, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos. Todo por culpa de la prostitución, de esa ramera llena de grasa y hermosura, maestra en brujerías, que con sus prostituciones y hechizos embauca a pueblos y naciones. El Señor compara a la ciudad de Nínive con una prostituta. La prostituta que va por camino de pecado. Así son ustedes, les dice el Señor. Y también dice: el Señor Todopoderoso afirma: aquí estoy contra ti. Te voy a levantar el vestido hasta la cara, para que las naciones te vean desnuda, y los reinos vean tu vergüenza, y echaré suciedad sobre ti, te cubriré de deshonra, y haré de ti un espectáculo. Todos los que te ven oirán de ti diciendo: Nínive está destruida. ¿Quién le tendrá compasión? ¿Dónde hallar quien la consuele? No hay remedio para tu herida, Nínive, tu llaga es incurable. Todos los que oyen tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Con anticipación el Señor les dice: Nínive, a ustedes les va a pasar todo esto porque no han querido convertirse. Y es lo que tal vez muchas veces nos dice también a nosotros. Aquí entonces se anunció la destrucción de Nínive y se cumplió como el Señor lo había dicho. Paso ahora a comentarles y leerles algo del profeta Habacuc. Este profeta Habacuc se parece mucho a nosotros muchas veces cuando hay dificultades en nuestra vida. Comienza a protestar. Miren cómo comienza el libro de Habacuc, con una gran protesta. Les iba muy mal en todo. Y entonces él se queja ante Dios. Capítulo 1. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y lucha.
no se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Parece que fuera una página de uno de nuestros periódicos. Toda la injusticia, la violencia que hay. Entonces él se queja, Señor, ¿hasta cuándo? Pidiéndole cuentas al Señor. Ahora, hay un momento en que este profeta va a decir lo siguiente. Capítulo 2. Estaré atento, vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. O sea, me voy a dedicar más a la meditación y a la oración. Eso fue lo que dijo. Primero reclamó, ¿hasta cuándo? Les puso todos los males. Señor, ¿hasta cuándo? Lo que hacemos muchas veces. Le queremos pedir cuenta al Señor, hasta le queremos pedir fechas exactas para terminar cierta situación. Y este dijo, no, me voy a poner como un centinela para ver qué me dice el Señor. O sea, el centinela, el que está orando, el que está meditando. Y el Señor le contestó, miren lo que le contestó. El Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Y dice así, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero que el justo vive por la fe. Aquí está la clave de todo. Lo que el Señor le dijo a él y que nos dice a nosotros en momentos difíciles de nuestra vida. Aquel dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice, mira, tú espera. Aunque parezca tardar. A ustedes les parece que tardo, pero a mí no. Yo voy exacto. Con mi reloj voy exacto. Se va a cumplir en el momento que he determinado. Entonces, parece tardar. A nosotros muchas veces nos parece interminable algo, pero el Señor va a tiempo. Va a llegar el momento preciso. Por dice, pues llegará en el momento preciso. Los justos, el justo vive por la fe. Justo en la Biblia es el santo. Él se tiene que vivir por la fe. Y la fe consiste en seguir esperando siempre en Dios. En el Nuevo Testamento la fe consiste en estar agarrados a la palabra de Jesús. Creo lo que Él me dijo y estoy seguro que se va a cumplir lo que Él dijo. Bueno, ahora, ¿cómo va a terminar el libro de Habacuc? La finalización de este libro es interesantísima. Es interesantísima. Habacuc comenzó protestando contra Dios. Comenzó pidiéndole fechas. ¿Hasta cuándo? ¿Qué te está pasando, Señor? Y aquí él, me voy a poner como el centinela. El centinela es que va a avisar a los demás, pero tiene que estar vigilando. Se queda vigilando en oración y viene la respuesta del Señor. Yo voy a llegar en el momento preciso. Parece tardar, pero yo en el momento preciso. Tienes que esperar. El justo vive por la fe. Este es el gran mensaje. Y entonces, después de esas palabras del Señor, viene la reacción. El libro de Habacuc termina así. Aún así, esperaré tranquilo el día que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opositores. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerza para mis piernas, la ligereza del siervo, y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Comienza con la protesta, renegando de las cosas de Dios, y termina alabando a Dios. Una oración de alabanza. La oración de alabanza es la oración más agradable a Dios. ¿Por qué?
Porque en las otras oraciones siempre hay un interés personal de nosotros. Estamos pidiendo una gracia, estamos intercediendo por otro, estamos pidiendo algo para nosotros. En la oración de alabanza nos olvidamos de nosotros y solo alabamos. Pero el mérito aquí del profeta Habacuc es que está alabando a Dios cuando no se ha terminado el problema. Qué fácil alabar a Dios cuando uno se saca la lotería. Qué fácil alabar a Dios cuando se cumple lo que uno quiere. Facilísimo. Pero aquí resulta que sigue el problema y no hay una esperanza de terminar ya rápido. Pero como aquel ha tenido una conversión. ¿Cuándo vino la conversión? Cuando se puso en oración, cuando se puso a meditar en el Señor, entonces le vino la respuesta. Yo voy a llegar, espera. Voy a llegar en el momento preciso. El justo vive por la fe. Si eres justo vas a esperar. Y es lo mismo que el Señor nos dice en momentos difíciles de nuestra vida. Si eres justo, vas a esperar. No me estés poniendo calendario, por favor. No me estés exigiendo fecha de respuesta. Tú espera. Y entonces el otro comienza a alabar. Aquí dice, aunque no den fruto los viñedos, aunque los campos no den cosecha, aunque se acaben los rebaños, pero yo voy a seguir creyendo porque el Señor me da fuerza a mis piernas como de gacela y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Él está en una altura espiritual muy grande. El que aprende a alabar a Dios en momentos difíciles de la vida está llegando a una altura espiritual muy grande. El mérito de esta alabanza es porque el problema sigue como antes, no se ha terminado. ¿Cuáles eran los problemas? Él lo explicó al momento. ¿Hasta cuándo? La violencia. Por todas partes hay pleitos y luchas. Se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno, se tuerce la justicia. Todo eso sigue lo mismo. Y se complica. No tiene cosecha, no tiene animales y vacas, pero sigo alabando al Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude de veras a saber alabar al Señor, no solo cuando nos sacamos la lotería, sino precisamente cuando sigue el problema y no sabemos cuándo va a terminar. Paso ahora al profeta Sofonías. Este profeta Sofonías viene a hablar de la proximidad del día del Señor, que va a ser día del juicio para las naciones que no se han convertido. Y comienza diciendo así: extenderé mi mano contra el pueblo de Judá y contra todos los que viven en Jerusalén. Borraré de este lugar todo rastro del falso dios Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Destruiré a los que suben a las azoteas para adorar a los astros y a los que se arrodillan jurando al mismo tiempo por mi nombre y por el nombre de Micom. O sea, aquí está exponiendo los motivos de los pecados de este pueblo. ¿Qué es el pecado de los de Jerusalén? Adorar a los astros, idolatría. Se arrodillan haciendo juramentos falsos. Entonces, también dice aquí el Señor: en aquel tiempo tomaré una lámpara y registraré Jerusalén. Castigaré entonces a la gente que se siente tranquila como el vino reposado y que se dice a sí misma: el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. O sea, cuando se llega a esa falta de fe, de confianza, esa frialdad espiritual, no le va a pasar nada, no va a pasar nada. Y muchos viven así, y después se viene el gran castigo. Por eso, sus tesoros serán saqueados y sus casas destruidas. Construirán casas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas, pero no beberán de su vino.
Ya está cerca el gran día del Señor. Aquí llama al gran día del Señor el día del juicio. El juicio, no el juicio final, sino el castigo que va a venir para ellos. En el capítulo 2, el Señor, como Padre, los invita a una conversión y les dice: reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos. Actúen con rectitud y humildad y quizá así encontrarán refugio en el día de la ira. Capítulo 3, el Señor los sigue animando a la conversión a través de cuadros que les presentan muy duros que se van a venir. Les dice así: ay de Jerusalén, la ciudad rebelde, manchada y opresora. No escuchó la voz del Señor, ni aceptó ser corregida. No confió en Él, no recurrió a su Dios. Sus jefes son como leones que rugen, sus jueces como lobos del desierto, que no dejan ni un hueso para mañana. Sus profetas son insolentes, traidores. Sus sacerdotes profanan el santuario. Así es que lo más granado del pueblo, los altos dirigentes, son los que están peor. Y por eso el Señor va contra los jefes de la nación, contra los jueces, contra los profetas, contra los sacerdotes. O sea, es una corrupción muy grande que le impacta al Señor, y por eso dice: mire, viene el juicio. Cuando dice el día del Señor aquí, no es el día del juicio todavía final, sino el juicio para ellos. Dice así también, dice el Señor: pensé, así Jerusalén me temerá y aceptará que la corrija, así no quedará destruido su hogar por haberla yo castigado. Pero ellos se apresuraron a cometer toda clase de maldades. Por eso espérenme ustedes el día en que me levante a hablar en su contra. Y concluye el Señor con lo siguiente: en aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te opriman. Ayudaré a la oveja que cojea, recogeré a la extraviada, convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que les hicieron. En aquel tiempo traeré a ustedes, los reuniré, haré que cambie su suerte, les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Jonás le decía al Señor: es que a ti basta que te una platiquita y ya los perdonas. Se refería a la ciudad de Nínive, una ciudad perversa. Y está adelantando la misericordia del Señor. Aquí también, el Señor primero les advierte lo que les va a pasar. Se dirige a los jefes, a los jueces, los profetas, los sacerdotes, los grandes dirigentes que se han pervertido. Les llama la atención, les dice lo que va a suceder, pero en el fondo se impone la misericordia de Dios. Y entonces dice: en aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea, recogeré a la extraviada, convertiré en honor y fama en toda la tierra. En aquel tiempo los traeré a ustedes, los reuniré, haré que cambie su suerte, les daré fama y honor, y entre todos los pueblos de la tierra, yo, el Señor, lo he dicho. Muchas veces el Señor nos amenaza y cumple, pero esos castigos son purificación, que muchas veces uno necesita. Si no hubiera sido por eso, no sale. En el caso de Jonás, si no lo hubieran echado al agua, si no lo hubiera tragado la ballena, todavía estaría huyendo.
Y muchas cosas el Señor permite, las vemos malas, echar a alguien en el mar, qué feo. Pero que el otro vaya a parar al vientre de una ballena, porque expresamente dice, el Señor permitió que llegara una ballena, qué malo que se trague. Pero todo era para la salvación. En nuestra vida y en la vida de este pueblo también, ellos que se han apartado, el Señor que los llama, que los amenaza, que hasta les describe qué les va a pasar, y ellos que dicen, no nos va a pasar nada. Cuando uno cae en la indiferencia, no, ya, todo como siempre, pero el Señor dice, va a llegar. Pero al mismo tiempo, tengo compasión de ustedes, voy a cuidar de la oveja que cojea, de la que se ha perdido. Él sigue siendo el buen pastor, de que habla el Evangelio. Más tarde el Señor se va a presentar, yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero habla de una oveja perdida. ¿Y quién es esa oveja perdida? Dejó de obedecer al pastor y se fue por otro lado y entonces tuvo un montón de problemas. Pero el Señor la va a buscar. Toda la Biblia es esa historia. Estas amenazas que ya pasaron pueden ser para nosotros. Lo que les pasó a estas ciudades nos puede pasar a nosotros. Una traducción de la Biblia dice, Dios habla hoy, del título de la Biblia. En lugar de ponerle la Biblia o Sagrada Escritura, le pusieron muy acertadamente, Dios habla hoy. Es que en la Biblia el Señor sigue hablando. Nos sigue hablando por medio de los profetas. ¿Por qué les pasó eso a la ciudad de Nínive? ¿Por qué le pasó esto a otra ciudad? Porque se habían apartado de Dios. Se les fue la bendición y entonces entró la maldición. Ellos escogieron la maldición. El Señor no se las envió, Él hace como que Él se la va a enviar, pero somos nosotros los que escogemos la bendición o la maldición. El día de hoy, pues démosle gracias a Dios, que si muchas veces nos han venido estas cosas duras, es porque el Señor nos quiere mucho. Es porque el Señor tiene planeado llevarnos a un lugar de bendición, de conversión, para que no nos condenemos. Cuando nos está viniendo encima la prueba, qué malo que es Dios hasta a veces. ¿Por qué si yo soy bueno, yo voy a misa, yo rezo, yo hago obras de caridad, pero sí tengo otras cosas en las cuales no he deparado? Y el Señor quiere que yo las quite, porque eso son mi maldición. Por ejemplo, puede ser un rencorcito a una persona a quien yo no he perdonado. Y sigo adelante. O una tentación que no venzo y como que no fuera nada, pero el Señor sí lo ve. Entonces el Señor me sigue hablando, el Señor me pide una conversión y Él me da la gracia. El ser echado al agua fue una gracia muy grande para Jonás, el profeta Jonás, una gracia muy grande. Nunca la habrá olvidado. Pero impresionante lo de Jonás. Predicando con poder de Dios la conversión y resulta que él era el que necesitaba la conversión. No se había convertido. Enojado con el Señor porque se habían convertido los de Nínive y él quería que Nínive fuera destruida. Y eso nos puede pasar a nosotros. Hasta nos anejamos con Dios, le decimos qué es lo que debe hacer y reclamamos por qué a mí tal cosa. Si pudiéramos tener la mente de Dios, pues lo alabaríamos en todo tiempo. Y ese es el ejemplo de Jonás. Alabar a Dios en la desgracia. Parece una contradicción. Alabar a Dios en la desgracia. Cuando la corriente me está llevando, cuando todo me sale mal, cuando he fracasado, alabar a Dios. ¿Qué quiere decir? No es una tontería, quiere decir mucha fe. Quiere decir, yo sigo creyendo en ti a pesar de todo lo que está pasando. Aunque parezca tardar, Él va a llegar en el momento preciso. Parece tardar, parece, pero Jesús nos dice, yo siempre llego a tiempo. Mi hora no es la hora tuya. Mi reloj no corresponde a tu reloj. Y entonces viene la fe.
La fe no la podemos fabricar. La fe es un regalo de Dios, que hay que pedirlo por medio del Espíritu Santo. Y en el momento que nosotros tenemos fe, podemos alabar a Dios en el momento de la dificultad. Que el Señor nos conceda alabarlo en todo tiempo y lugar, también en los momentos de desgracia. Que así sea para todos nosotros. Amén.